primero, buenos días, como no pasa de otra manera, y agradeceros, como siempre, a los medios de comunicación que estáis siempre al pie del cañón, en este caso, cuando el equipo de gobierno, en este caso su portavoz, pues os convoca un domingo por la tarde, pues entiendo que no es día, pero aquí estáis como siempre, y yo por eso quiero agradeceroslo, como no podía ser de otra manera. A ver, esta rueda de prensa o esta intervención ante los medios de comunicación la vamos a hacer hoy que termina julio, después de prácticamente ya un mes, un poco más de un mes de legislatura desde que este equipo de gobierno llegó al gobierno municipal, y más que nada por hacer un poco de recuento de qué es lo que, pues algunas cosas interesantes que creemos que la población de Villafranca y la ciudadanía de Villafranca tiene que conocer, y sobre todo también porque pensamos que son proyectos y son actividades que se vienen haciendo o que no se han podido hacer, y creo que la gente debe saberlo, ¿verdad? Que la gente de Villafranca debe saberlo. Recientemente hemos escuchado a la portavoz del Partido Popular decir, bueno, pues que estaban haciendo proyectos que venían del anterior equipo de gobierno y que hasta dónde pensábamos llegar haciendo esos proyectos, que entendíamos que íbamos a hacer todos los que tenían proyectados. Bueno, pues partiendo de esta base, nosotros queremos decir que todo lo que nosotros nos encontremos del anterior equipo de gobierno, que se pueda hacer y se haga y sea bueno para Villafranca, no vamos a tener ningún problema, al contrario, vamos a estar orgullosos de poderlas hacer, porque al fin y al cabo son mejoras y beneficios para toda la ciudadanía, para todos y todas los que vivimos en Villafranca, y por lo tanto no tenemos ningún problema en reconocer cuando son proyectos que vienen de un gobierno anterior y que este gobierno, por supuesto, en los primeros meses de legislatura, pues va a tener la capacidad de llevarlos a cabo. Ya lo dijimos en su momento, y de hecho agradecimos la labor del equipo de gobierno anterior cuando dijimos que se iban a asfaltar varias calles en el municipio por un importe de 60.000 euros, que ya están asfaltadas, como bien todos hemos visto, por la zona de Las Peñitas y por la zona del Pilar. También se está haciendo ahora mismo una obra que es la instalación de 3 puntos de recarga eléctrica que se están haciendo frente al mercado de abastos. Bueno, tenemos que decir que esta es una subvención que vino de la Junta de Extremadura, en la que sobre un poco más tarde pues también ahondaré un poco por decir que efectivamente esta inversión viene del anterior equipo de gobierno. También decir que ya está en licitación un procedimiento para dotar a Villafranca de distintos elementos, como son, por ejemplo, una mejora de las pantallas municipales que están puestas por distintos barrios del pueblo, la colocación de unas cámaras de vídeo que van a controlar la entrada y salida a edificios públicos, un programa de gestión municipal y también un vídeo streaming que se pondrá en el salón de pleno para poder desarrollar y para poder emitir todos los actos que se vayan haciendo en el salón de pleno de manera directa y a través de las redes. Esto también es un proyecto del anterior equipo de gobierno, que también ahora una subvención que han recibido de la Junta de Extremadura de en torno a 80.000 euros, del que también lo voy a desarrollar un poco más tarde. En fin, deciros que estos son proyectos que están encima de la mesa de este equipo de gobierno y que efectivamente son proyectos anteriores a los que tenemos que sumar también la instalación de unos juegos infantiles que están pendientes de instalarse, pero que ya están en el almacén del ayuntamiento para poderse instalar en cualquier momento. Voy a empezar por el primero, y es con el tema del asfaltado de varias calles. Pues ya lo dijimos en su momento, pero parece ser que a la portavoz del Partido Popular no le ha quedado claro, y en ese sentido decir que efectivamente es un proyecto que ellos sacaron a la calle, que sacaron a la luz, pero que ha tenido que ser este equipo de gobierno el que lo ha tenido que resolver. ¿Por qué decimos esto? Pues muy sencillo. Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Villafranca nos encontramos, cuando tuvimos la primera reunión con los técnicos municipales, que nos dijeron que ya era el segundo recurso que se ponía a las bases de licitación de este proyecto de ejecución de asfaltado de varias calles. ¿Por qué? Porque no se había hecho en condiciones, de tal manera que los 2 recursos que se pusieron tuvieron que darle la razón a las empresas licitadoras, de tal manera que fue este equipo de gobierno el que se tuvo que sentar en la mesa de ejecución, de licitación, y resolver ese expediente, de tal manera que ya están hechas las obras. Por lo tanto, la portavoz del Partido Popular, mucho proyecto, pero se fue y ahí lo dejó. En cuanto a la instalación de 3 puntos de recarga eléctrica, pues decir que cuando llegamos al gobierno, en este punto, tenemos que decir que llegamos un día 19 de junio, tomamos posesión el 17 de junio, como todos sabemos. El 19 de junio llegamos a este ayuntamiento, un equipo joven, de prácticamente todos con ninguna experiencia en el tema de la gestión municipal, y lo primero que nos encontramos fue un proyecto que le faltaba escasamente una semana para tenerse que haber realizado, ejecutado y pagado.
A una semana de entrar nosotros en el ayuntamiento no había hecho absolutamente nada. Lo único que tenían encima de la mesa era una subvención que les había reconocido la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura por importe de 17.600 euros de una inversión total de 45.000 euros y que no se había hecho absolutamente nada. Ese fue el legado que nos dejó la señora Romero y la señora Ramos también, por supuesto, como alcaldesa, que tiene mucho que decir. Entonces nos pusimos a trabajar y, efectivamente, a fecha de hoy, lo primero que tuvimos que hacer cuando llegamos fue solicitar una prórroga a la consejería que ágilmente no la concedieron y nos dieron un plazo de un mes para poder ejecutar y realizar los trabajos de la instalación de estos puntos de recarga eléctrica que se están haciendo, como ya digo, hoy. Fecha totalmente al límite, pero que los técnicos municipales se han puesto las pilas como debe ser, porque para eso están aquí y además ellos encantados, y ya se está haciendo este trabajo que terminará en pocos días. Decir también, con respecto al otro punto que he resaltado, otro proyecto también del anterior equipo de gobierno, pues es la subvención destinada al desarrollo de pueblos inteligentes. Bueno, pues esto ha sido un auténtico caos, porque efectivamente la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Comercio, de Desarrollo Industrial, de Desarrollo Digital, perdón, a través de la Consejería de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura, concede una subvención de 80.000 euros al Ayuntamiento de Villafranca, de una inversión total de 100.000. El Ayuntamiento tiene que poner 20.000 euros. Esta subvención llegó al Ayuntamiento de Villafranca, la resolución, el día 22 de diciembre del 2022. 22 de diciembre del 2022, teniendo un plazo de 6 meses para ejecutarlo. Es decir, terminaba el plazo de ejecución el 22 de junio del 2022. Este equipo de gobierno, reitero, llegó a este ayuntamiento el día 19 de junio del 2023, lo que quiere decir que teníamos escasamente 3 días para desarrollar este proyecto. No había hecho absolutamente nada. La señora Romero, teniente alcalde de este ayuntamiento, se ve que era totalmente ajena a este tipo de cosas, porque cuando salen los medios diciendo que tiene muchos proyectos que nosotros estamos haciendo, lo que no sabe es que tiene muchos proyectos, pero ninguno hecho y ni siquiera con interés de hacerlo. Este equipo de gobierno nos ponemos manos a la obra, pedimos lo primero una prórroga que nos dan, que nos concede la propia Junta de Extremadura, una prórroga de 3 meses, y este proceso de ejecución de este tipo de proyectos, pues estamos hablando que nos han dado un plazo de 3 meses para desarrollarlos. Ya está el pliego de condiciones en licitación colgado en la página web del Ayuntamiento, en el portal de transparencia, en el perfil del contratante, y esperemos que en los 3 meses pues podamos resolverlos. Sinceramente, en este caso lo tenemos un poco complicado, porque solamente en lo que es el proceso, el procedimiento para sacar el pliego de condiciones y publicarlo, pues hemos consumido más de un mes del tiempo previsto de los 3 meses. Esperemos que todo vaya bien y tengamos más pronto que tarde pues lo que se ha pedido para la subvención, que no es más que, como decimos, algo muy importante para nosotros, que es la instalación de nuevas pantallas públicas en los parques públicos de Villafranca, donde están puestos, en el centro de salud, en la parte del Colegio del Pilar, en la plaza de José Matamoros y aquí en el propio ayuntamiento. Por otro lado, la colocación de cámaras de vídeo de vigilancia de entrada y salida a los edificios municipales, un programa de gestión municipal y un vídeo streaming para poder dar por internet y todos los sitios, por todo lo que se desarrolle, todos los actos que se desarrollen en el salón de plenos. Ya por último, otro de los proyectos también que nos hemos encontrado, pues también del anterior equipo de gobierno, pues ha sido la compra de una serie de juegos infantiles que en principio tenían previsto instalar en la Plaza de España, aquí frente al ayuntamiento. Estamos hablando que estos juegos infantiles ya están en los almacenes del ayuntamiento, pero no es menos cierto que este equipo de gobierno ha decidido que no se van a instalar en la Plaza de España de aquí de Villafranca, sino se van a instalar en el parque público, donde, por cierto, había una serie de juegos infantiles de madera lleno de puntas, rotos, deteriorados al máximo, que este equipo de gobierno, cuando llegó nada más la primera semana, lo primero que tuvo que hacer es allí y quitarlos, de tal forma que se van a poner allí de manera inminente. Por otro lado, tenemos que decir que hay otro tipo de proyectos del anterior equipo de gobierno que nos hubiese encantado que hubiesen visto la luz y nosotros haberlos hecho, y no nos costaría ningún emprenda decir y dar las gracias, en este caso, a las personas que lo hubiesen hecho posible. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que fue a último pleno
que fue la devolución de la subvención del punto limpio en Villafranca. Todos sabemos que Ciudadanos y Partido Popular en las últimas legislaturas pues no se han hartado, por decirlo de alguna manera, no se han cansado de llorarle a la Junta de Extremadura para que la Junta de Extremadura dotara los presupuestos regionales unas partidas para ejecutar e instalar en Villafranca de los Barros un punto limpio que falta hace y que este equipo de gobierno también intentaremos por todos los medios llevar a cabo. ¿Qué pasa? Que la Junta de Extremadura les da una subvención de 257.000 euros para la ejecución del punto limpio. Esta resolución de la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad le llega el día 22 de junio del 2022, 257.000 euros, para una inversión total de unos 400.000 euros. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que cuando llegamos al Gobierno no es que no existiera la intención de llevar a cabo esta obra y esta instalación del punto limpio, sino que en el presupuesto municipal ni tan siquiera aparece la parte necesaria municipal para poder completar la inversión. De tal manera que lo primero que nos dicen en este caso, tanto desde los técnicos municipales, que son los que han estado haciendo el proyecto, que es inviable y que cuanto antes devolvamos la subvención, menos intereses de demora vamos a tener que devolver, porque no se va a poder hacer ni se va a hacer porque la fecha de finalización para poderlo hacer sería el 30 de junio y a 30 de noviembre es imposible porque no hay hecho absolutamente nada. Por tanto, 257.000 euros que hemos tenido que devolver y que de verdad nos hubiese gustado poderlos llevar a cabo y haber podido hacer la inversión. Pero la falta de gestión, la nula capacidad y sobre todo el desinterés y la desidia del Gobierno que nos ha dejado es evidente en temas como estos. También queremos hacer hincapié pues, en otros proyectos que, si bien son del anterior equipo de gobierno, este equipo ha tenido que ponerse manos a la obra para poderlos llevar a cabo. Y no es otro, y empiezo porque creemos que es el más importante, que es la apertura de la piscina municipal. Unas instalaciones que, como todos sabemos, no se había hecho absolutamente nada absolutamente, en el tiempo que se debería haber hecho. Estamos hablando de finales de mayo, abril, mayo, para que llegara junio y estuvieran las piscinas en perfecto estado. No se había contratado a ningún tipo de personal, no habían sacado ninguna bases, no se habían preparado las instalaciones, estaban con un mantenimiento pues un poco débil, pero sobre todo las instalaciones estaban como podéis ver en esta foto. Instalaciones, estos son los platos de ducha que nos encontramos cuando llegamos a la instalación municipal. Platos de ducha totalmente oxidados, llenos de raíces de los árboles que salen por las propias tuberías, y no solamente este que os estoy enseñando. O sea, estamos hablando de 8 platos de duchas como estos que están en las instalaciones de la piscina municipal, que tal como fuimos a verlos y nos los encontramos, curiosamente al día siguiente habían desaparecido y los habían limpiado, pero el problema existía. Estaban atascados, llenos de raíces que salían por las propias tuberías de los platos de ducha y que a fecha de hoy están en perfecto estado. Este era uno de los principales problemas, por ejemplo, que nos impedían poder abrir la piscina, pero no solamente este. Como he dicho, había todo el personal sin seleccionar, pero aparte de eso, la piscina tiene un problema que sigue teniendo a fecha de hoy y que este equipo de gobierno, el anterior equipo de gobierno, se le llenó la boca en decir que estaba solucionado. Y es que las piscinas, sobre todo la piscina, la intermedia, la mediana, sigue perdiendo agua. Agua que a fecha de hoy, bueno, pues los técnicos y el personal de mantenimiento de la piscina está intentando por todos los medios que sea la menos posible, pero que recordemos que este equipo de gobierno llegó y la primera medida que hizo en el 2019 fue vender a bombo y platillo que en 10 minutos había solucionado un problema de la pérdida de agua de las piscinas. Aún así, invirtieron más de 400.000 euros en la piscina municipal, 400.000 euros que se dice pronto, y a fecha de hoy el problema sigue sin resolver y no se ha resuelto. Por lo tanto, nula gestión, falta de capacidad y, sobre todo, mentiras y mentiras, que es a lo que ya nos tiene acostumbrado el Gobierno del Partido Popular, pero además ahora con la señora Ramos y la señora Romero creo que nos vamos a hartar de esas mentiras. Otro proyecto también con el que nos hemos encontrado inacabado, pues es el proyecto del IFEBI. IFEBI es verdad que ya se han celebrado varias ferias y fiestas allí, que la nave nosotros entramos y la vemos totalmente hecha, pero no es todo el oro lo que reluce. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, IFEBI tiene algunas deficiencias que hay que subsanar y que este equipo de gobierno le hubiese gustado que el anterior equipo de gobierno hubiese resuelto. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, el tema del agua. Es una instalación, una nave de 4.000 metros cuadrados, pero que solamente tiene un punto de agua.
justo en la entrada y en los servicios. Todas las actividades que se quieran hacer en la parte de atrás de la nave o en la zona intermedia, pues tienen que coger agua con cubos de fuera o tienen que ir con una goma y llevar agua, porque no tiene agua, lo que habrá que solventar, y este equipo de gobierno, por supuesto, lo va a hacer. Pero además también tiene otro problema, y es el tema de la iluminación. Unas instalaciones que a fecha de hoy todavía no tienen luz propia, están enganchados todavía a una red que es la que no le corresponde. Por lo tanto, también habrá que solventarlo, con lo que eso supone en cuanto a costes de ponerle la luz, no la instalación eléctrica, sino llevarle la electricidad a dicho edificio. Pero además tiene un problema añadido, un problema además importante, que es el tema de la urbanización. Todos sabemos cómo se encuentra ese edificio. Ese edificio se encuentra en una hondonada, en pleno campo, donde cada vez que llueve, ya lo vimos en Expo Barro, aquello es un barrizal auténtico. Bien, pues este ayuntamiento, su anterior equipo de gobierno, pues no se le ocurre otra cosa que licitar un proyecto de urbanización a un arquitecto, a un estudio de arquitectura de fuera de Villafranca, por importe de 9.900 euros. Que nos parece muy bien, porque aquello hay que hacerlo, y ese trabajo además ya está hecho. El proyecto de urbanización está hecho, pero claro, el problema es que no hay ni un euro, ni un duro para urbanizar aquello. No han presupuestado absolutamente nada en los presupuestos municipales, por lo tanto nos encontramos con un proyecto de urbanización que son 2 tomos así de gordos, ahí colocados en el despacho del Departamento de Obras, pero sin nada de dinero para poder ejecutarlo, por lo tanto, blanco y en botella. Dicho esto, también nos gustaría decir, y ya para ir terminando también, pues un poco otro de los temas que nos hubiese gustado que la señora Romero hubiese solucionado, que además lo sabe, ¿no? La señora Romero y la señora Ramos. Decimos la señora Romero porque ha sido la que ha salido en los medios. Y, por ejemplo, es la compensación de la tarifa de agua. Eran perfectamente conocedoras que la empresa concesionaria del servicio de agua, de abastecimiento de agua en Villafranca, pues le ha pedido al Ayuntamiento de Villafranca, por el incremento de costes de energía en la distribución de lo que es el agua en Villafranca, pues un sobrecoste que está en torno a los 300.000 euros. Lo conocían, lo sabían y han hecho caso omiso. Será este equipo de gobierno el que tendrá que hacer frente a esa factura y a esos sobrecostes de la tarifa del agua. La solución habrá que buscarla, pero que sepamos que este problema ya existía antes de que se fuese el anterior gobierno y que no han hecho absolutamente nada por resolverlo. Y nada tenemos que decir del polo industrial porque todos lo sabemos. El polo industrial, 4 años después de que se fuera el gobierno socialista, en el 2019, hemos llegado en el 2023 y nos encontramos exactamente con el mismo problema que cuando nos fuimos, y fue un polo industrial con una ampliación sin resolver, con unas parcelas todavía sin que sean propiedad del ayuntamiento porque no han hecho absolutamente nada para recuperarlas, y que este gobierno nos comprometemos a que en este invierno, antes de que lleguen las Navidades, esas parcelas estén ya, junto con todo el terreno, los casi 500.000 metros cuadrados de polígono industrial, estén en manos de la Junta de Extremadura para que ya sí se pueda ejecutar el nuevo polígono industrial. Dicho esto, voy a pasar también a hacer un repaso a las partidas económicas que nos hemos encontrado en el presupuesto. Unas partidas económicas que dejan mucho que desear. Y así, por ejemplo, tenemos que, para el tema de festejos, la partida de festejos, estamos hablando de junio, estamos en julio, pero estamos siempre hablando del mes de junio, cuando llegamos al gobierno, pues la partida de festejos, que era una partida que estaba dotada con 74.500 euros, pues el compañero Javier, que nos acompaña también esta mañana aquí, pues ha tenido que hacer malabares porque la partida estaba a cero patatero. Estamos hablando de que en los primeros 6 meses de gobierno, el anterior gobierno de derechas, de PP y de Ciudadanos, se cargaron del presupuesto 74.500 euros. Además, en unas fechas en las que les cogió el invierno. O sea, estamos hablando de que realmente las fechas de fiestas van a empezar en verano. Cuando ha venido las Peñitas, van a venir los conciertos de verano, va a venir la fiesta de inmigrantes, vendrá la fiesta de la Coronada, el Pilar. Estamos hablando de que cuando son las fiestas más grandes en Villafranca. Bueno, pues a fecha 30 de junio había 0 euros de una partida de 74.500. Por eso, en el último pleno ha habido que hacer una modificación de crédito y dotar a esa partida con 30.000 euros, con 50.000 euros más, 30.000 euros más, perdón. En cuanto a deportes, la partida está prácticamente agotada. La Comisión de Empleo, a fecha 30 de junio, la señora Romero, que además era la que llevaba el tema del empleo en Villafranca, se había cargado prácticamente la partida entera, 200 y pico mil euros, cuando hemos tenido que llegar nosotros al gobierno y dotarla con un crédito extraordinario de 100.000 euros para poder seguir contratando.
La dependencia está agotada. Hemos tenido que dotar la partida de dependencia, la que ayuda a asistir a nuestros mayores, en 30.000 euros que se llevó en el último pleno. Expo Barros, que como todos sabemos es en el mes de diciembre, contaba con una partida de 50.000 euros. Bueno, pues cuando hemos llegado al Gobierno, Expo Barros no contaba con nada de dinero. Hemos tenido que hacer una aportación extraordinaria para Expo Barros de 50.000 euros para que por lo menos cuando llegue Expo Barros podamos celebrar esta fiesta tan importante para Villafranca y para los industriales y empresarios de Villafranca, que si este equipo de Gobierno hubiese querido no hacer Expo Barros, lo tenía tan fácil como decir que el anterior equipo de Gobierno se había gastado el dinero de Expo Barros en otras cosas. En infraestructura, nada. En la Universidad Popular es muy curioso, por ejemplo, que de una partida bastante importante para el tema de actividades, pues nuestra concejala Marian se ha encontrado con un presupuesto en superávit, es decir, tiene en cuenta 133 euros. Y no me confundo, son 133 euros, que no estamos hablando de más dinero que ese, para llegar hasta final de año, lo que significa que tendremos que hacer alguna modificación de crédito en los próximos plenos para dotar a la UPV de partidas para poder seguir haciendo actividades. En el tema de juventud, esto ya ha sido el de traca, porque el tema de juventud a fecha 30 de junio, pues el concejal de juventud dejó la partida de juventud en 3.500 euros en negativo, menos 3.500 euros negativos en los primeros 6 meses de Gobierno. No sabíamos o no sabemos qué pensarían hacer en los siguientes meses de legislatura. Nosotros sí, nosotros vamos a dotar las partidas estas en el próximo pleno del dinero suficiente para llegar a final de año y que a nadie y en nada le falte absolutamente de nada. Entonces, tenemos que decir que la gestión, hasta donde hemos visto, pues ha sido realmente, verdaderamente nula, nefasta, que ha dejado muchísimo que desear y que este equipo de Gobierno va a poner todo el interés en darle la vuelta a todo lo que nos hemos encontrado. Estamos seguros que vamos a seguir viendo más cosas. Algunas de ellas, pues si son de interés general, las contaremos en público para que todo el mundo se entere y otras las resolveremos en silencio, que para eso estamos también, para resolver sin hacer mucho ruido, pero trabajando para que Villafranca, sus vecinos, sus vecinas, sigan teniendo la calidad de vida, todas sus actividades, todos sus momentos de ocio intocables, pero sabiendo el problema que tenemos con el presupuesto del Ayuntamiento, que el anterior equipo de Gobierno pues ha intentado saquear en los primeros 6 meses de gobierno de ellos, de tal forma que no hubiésemos encontrado nada a la fecha a la que llegamos al gobierno el 17 de junio. Y ya por último, pues también hablar un poco del tema de las facturas que nos hemos encontrado en la mesa de la interventora. Y decir, por ejemplo, que el 25 de mayo del 2023, es decir, 3 días antes de las elecciones, pues la señora interventora municipal tuvo que realizar una resolución de reparo a una serie de gastos que la alcaldesa había autorizado, que el concejal de Hacienda había autorizado para el edificio de IFEBI. Unos importes que no estaban presupuestados, que superaban en toda regla los límites establecidos para poderlos hacer de manera directa y que la interventora, con buen criterio, como digo, 3 días antes de que fuesen las elecciones municipales, tuvo que reparar. ¿Esto qué significa? Que tenemos un problema encima de la mesa porque tenemos que resolver, que no sabemos cómo lo haremos porque la interventora está trabajando para poderlo hacer, pero lo que sí tenemos claro es que la manera de gastar y la manera de despilfarrar el dinero público en los primeros 6 meses de gobierno de cara a unas elecciones ha sido totalmente el leitmotiv de este gobierno.